Bueno, buen día alumnos, soy Mafa, la profesora María Fernanda Domínguez, a cargo de esta clase que es sobre Cristología, Mariología y Simbologías Populares y el rol de la mujer en las primeras comunidades, que algo ya empezaron a hablar en la clase pasada con la profe Romina y vamos a abordar también en esta clase. La clase va a constar de varias partes, primero por una cuestión técnica para que los videos no pesen tanto y no tengan problemas técnicos para poder verlos o bajarlos, y también nosotros para subirlos. Y em, además, porque, bueno, va a ser parte, digamos, del dictado de esta clase. Bueno, entonces ustedes tenían para leer bibliografía que se compartía con la de la clase anterior, que es Autoritarismo y Democracia en la Biblia y en la Iglesia, de Rubén Dri, el lenguaje contrahegemónico de las primeras comunidades cristianas, el texto de Rafael Aguirre sobre el movimiento de Jesús en la Iglesia cristiana, el texto de Raymond Brown, que ya habló bastante la profe Romina en la clase pasada, de la comunidad del discípulo amado. Y hay un texto de Rubén, que es el que yo voy a iniciar hoy con la clase, que es el texto de Jesús y María, una relación conflictiva, los que es este libro que ven acá. Ustedes tienen algunos capítulos en el Dropbox, pero bueno, yo les voy a comentar todo el libro, así que les va a venir bien este video para quienes no tengan el libro y seguir las lecturas para quienes sí lo tengan. Es un libro muy lindo, muy cortito, que Rubén se lo dedica a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Yo ahora les voy a contar por qué, y está interesante si lo pueden tener. Bueno, entonces, para iniciar la clase yo voy a compartir ahora algunas imágenes, voy a acompañar con algunas imágenes, así que en unos momentos compartir la pantalla a ilustrar con algunas imágenes de María. Entonces, para comenzar a hablar de la cristología y la mariología, como ustedes vieron ya en la clase pasada, a la muerte de Jesús, todos los seguidores quedan muy consternados, muy dolidos con la muerte de su líder y se dispersan hasta que parece todo terminado y hasta que en un momento sus discípulos empiezan a reagrupar y empiezan a recuperar el mensaje del reino de Dios, empiezan a formar comunidades, iglesias, asambleas, se sienten convocados por Cristo y empieza a rearmarse, digamos, el movimiento. Comienza entonces la cristología, es lo que llamamos cristología, que ahora vamos a ver qué es. Nosotros el conocimiento que tenemos de María como Madre de Jesús de Nazaret es mariológico y no histórico. Tiene semejanzas con el que tenemos nosotros de Jesús, que también es cristológico y no histórico, pero sobre Jesús sabemos ya por las clases pasadas que hay muchos estudios sobre su realidad histórica y están como mucho más avanzados que los que podemos obtener de María. Entonces, nosotros los que estudiamos los textos o leemos la Biblia, los textos religiosos, prestamos mucha atención en esto, ¿no? En recuperar cuáles son los datos que son históricos y cuáles no lo son. El centro de las narraciones evangélicas en general es Jesús, y María queda medio perdida en estas historias. María es como una figura marginal, de la cual tenemos muy pocos datos. En el libro de Rubén hay algunos trazos de la María histórica, que ya les voy a contar, pero también hay Marías simbólicas y hay Marías que cumplen una función de expresar algún rasgo particular de Jesús.
Y como María no es el centro de los relatos, no podemos trazar una historia de continuo de ella, de una infancia, una adolescencia y una madurez. Tampoco lo podemos hacer de Jesús, pero bueno, hay más datos históricos de Jesús como para hacer una reconstrucción, pero es cierto que lo que detectamos de ellos son algunos hechos históricos, frases, pero no podemos hablar de una historia de María de continuo. Esto no quiere decir que no se trate de una figura histórica. María sí fue una figura histórica, eso es seguro, pero la enorme influencia que tiene la figura de María y la de Jesús también, ¿no? En nuestra cultura, no la tienen por su realidad histórica en general. La tienen justamente por su la Biblia, sino que se trata de Cristo, o en todo caso de un Jesucristo que combina este Jesús histórico con este Cristo más simbólico. Y María no es María, no es propiamente María, sino que es para nosotros la Virgen María. Es esa figura que se construye de ella en la mirada de las primeras comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús y María son símbolos en los que los devotos se identifican. La identificación con los símbolos es muy importante. Eh, Nosotros decimos que cuando está, un devoto se identifica con un símbolo es porque está viendo cualidades en ese símbolo que en realidad no son del símbolo en sí, sino que son de él. Está generando y construyendo su subjetualidad por intermediación de esa imagen simbólica o de un acontecimiento simbólico. Entonces, nosotros hace unos años escribimos unos libros que también creo que están en la bibliografía de la segunda parte de la materia, que se llaman Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad popular, y sacamos 2 tomos, en donde hablamos de varios símbolos y fetiches, y justamente lo que buscábamos ahí con el equipo no era saber la historia puntual de tal símbolo, eh, o el recorrido puntual del Gauchito Gil o de San Cayetano o de la Virgen de Luján. No era tan importante eso. Justamente como equipo lo que queríamos detectar, como equipo de investigación, era qué significan esos símbolos para sus devotos. O sea, qué representan esos, o qué significan esos símbolos para sus devotos. Entonces, la historia importa, pero en este sentido. Cuando nosotros nos encontramos con los textos bíblicos, sabemos que estos fueron un campo de batalla de interpretaciones desde sus inicios, un campo muy, muy fértil para la discusión y la reinterpretación. Eh, y si bien los símbolos son polisémicos, o sea, que tienen muchos significados, marcar que se adecúan estos símbolos a algunos hechos históricos les da más peso, les da más validez. Entonces es importante conectar lo simbólico con más certeza para quien lo recibe. Acá yo les marcaba, que me olvidé de decirles, y la idea era comenzar con esto, que ¿qué es, no? ¿Qué es la cristología y qué es la mariología? Bueno, algo ya les vine diciendo. Son construcciones teóricas que surgen de visiones de fe sobre las dos figuras. Una visión de fe implica poner en el personaje cualidades que la propia visión de fe lleva, ¿no? O conlleva. La visión de fe coincide con una idealización que se hace de acontecimientos o de personajes. No sé, se me ocurre ahora para que tengan de ejemplo la figura de San Martín o el himno nacional, son todos símbolos que representan algo, que depende de quién los tome y quién los explique y cómo adquiere distintos significados, ¿no? Por eso a veces hay que hacer varias lecturas del mismo símbolo para ver quién está detrás, digamos, de esa significación. Pero bueno, justamente como son polisémicos los símbolos, tiene que ver con esto. Y en cuanto a los relatos, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de si uno tiene que relatar su infancia,
uno la relata, pero no es que en el relato ese mismo esté nuestra infancia realmente, sino que está la infancia que nosotros recordamos, está la infancia que nosotros traemos al presente con los datos que o recordamos inconscientemente o los datos que nuestra mente quiere que recordemos, o los datos que nosotros queremos que alguien nos conozca o conozca nuestra infancia a través de esos datos que nosotros estamos relatando. Eso es una idealización o una referencia a, a un relato simbólico, que no es que realmente sea ese, sino que es algo construido, es una construcción teórica. Entonces, para adentrarnos directamente en el símbolo de María. El símbolo de María más fuerte que figura en la Biblia y en todos los textos que podamos llegar a encontrar es el símbolo de la madre. María es la madre. Y esta figura de madre no solamente se encuentra en el cristianismo, sino que se encuentra en todas las culturas, porque es uno de los símbolos fundantes más importantes que tenemos. Los relatos le otorgan el sentido que le otorga cada cultura, obviamente, y por ejemplo, en las culturas de los pueblos originarios, el símbolo de la madre se representa como la Pachamama, la tierra. En la cultura náhuatl, por ejemplo, la madre es Tonantzin, que bajo el cristianismo, esta misma figura es la Virgen de Guadalupe. Yo creo que tengo acá una figura. La figura de Guadalupe es la que está en el medio. Entonces, María para el cristianismo no es una diosa, no la presentan como una diosa, aunque reúne todas las características de un ser suprahumano. Pero bueno, como el cristianismo es monoteísta, eh, no puede llamarla diosa ni presentarla como una diosa. Entonces, nada, aparece con otras características que la asemejan a una diosa. Ella es el símbolo de la obediencia, esto lo vamos a ver más adelante, pero también es el símbolo de la represión sexual y la reducción de lo femenino a lo maternal solamente. Esto sirvió para encorsetar obviamente a la mujer en la figura de madre y nada más, ¿no? Entonces, estos personajes que están María, Jesús y tantos otros que aparecen en la Biblia, pasan a ser símbolos, que son una parte arquetipos y otra parte ideales. Nuestra subjetualidad se crea mediante determinados símbolos, que más allá de su historicidad son momentos de nuestra realidad como sujetos. Los símbolos constituyen los momentos centrales de los relatos mediante los que se estructuran las subjetualidades, esto que les decía antes, sean estas individuales o colectivas. Hay un apartado muy interesante en el libro de Rubén, está en la página 20. En la página 20, en donde se muestra claramente cuál es la figura que en general hace la Iglesia Católica, en este caso puntualmente, de la figura de madre, ¿no? Entonces, se los voy a leer. Rubén dice en el libro que en 1980, en ocasión del Congreso Mariano Nacional, Monseñor Adolfo Tortolo, que era un vicario de las Fuerzas Armadas, decía lo siguiente: las madres tienen puestos sus ojos en el rostro de sus hijos. Un intercambio ocurre, se miran, se contemplan. ¿Qué madre no goza contemplando a su hijo y quién no debiera exultar contemplando a su madre? Con solo ver su rostro somos iluminados, atraídos hacia ella. Ver su rostro es contemplarla, es caer en el éxtasis de los santos, de lo sagrado, de lo sublime. Bueno, como verán, esta es una madre que yo no la conozco. No sé, no debe ser como la imagen de las madres que todos conocemos.
Es una madre que está elevada a la enésima potencia de una esfera de lo sublime que es imposible alcanzar, ¿no? Es una madre que está allá arriba, que, bueno, que es imposible que con esa madre se pueda ver la injusticia, la opresión, la humillación, el dolor de madres reales, o el sufrimiento, o las luchas de las madres reales. Entonces, esto Rubén lo piensa cuando se encuentra con este discurso, mientras este monseñor se extasiaba con una madre imaginaria, las madres reales de Plaza de Mayo recorrían las iglesias, les pedían ayuda a los curas, a los monseñores, a todos los sacerdotes en general, recorrían comisarías, iban a todos los lugares buscando a sus hijos secuestrados y asesinados por una dictadura que este monseñor aprobaba. Algo que no les dije, que quería decirles al comienzo y me olvidé, es que este profe Rubén, le dedica el libro a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque él dice que cuando escuchó los relatos de las abuelas, o de las madres en general, se acordó de todo lo que él había leído y había estudiado sobre la figura de María, y la relación que tenía con su hijo. Entonces, mientras la iglesia vende una imagen de madre inalcanzable, y que nada, pura y casta y no sé, todo lo que nos podamos imaginar, en realidad él se acordó de esta, o relacionó esta relación de la real de las madres de Plaza de Mayo con sus hijos, que era conflictiva justamente, que no era una relación fácil de llevar adelante, y la relación de María con Jesús, que era exactamente igual. Por eso se lo dedica a ellas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes escucharon algún relato, las madres de Plaza de Mayo siempre dicen en sus relatos que ellos nunca habían comprendido cabalmente el compromiso que tenían sus hijos para crear o fomentar o propiciar una sociedad diferente, ¿no? Y que recién lo comprendieron cuando sus hijos ya no estaban, cuando no había posibilidad de tenerlos. Que quizás hubieran querido apartarlos de las prácticas que los llevarían a su muerte. Y esto es lo que le pasaba a María, ¿no? Esto justamente le pasó a María, la madre de Jesús. Su hijo iba nada más y nada menos que contra el imperio, contra un imperio y sus aliados. Y María temía que eso terminara, bueno, como terminó, con un final trágico. Entonces, bueno, por eso ella en todo momento trató de apartarlo de estas actividades que él realizaba, igual que hicieron las madres de Plaza de Mayo, trataron de persuadir a sus hijos cuando se enteraron de las actividades que estaban haciendo, y trataron de persuadirlos para que no se metan, o algunas ni se enteraron hasta que sus hijos ya no estaban. Entonces, esto nos hace pensar de cuando María, si María tenía esta relación conflictiva con Jesús y todo el tiempo quería que él dejara, digamos, el proyecto y que se dedicara a otras actividades y que no fuera, digamos, al choque con el imperio, ¿cuándo es que se convierte María, no? Porque María después es una de las primeras devotas del proyecto, en el juicio, en el camino al Calvario, después de su muerte. Es algo para pensar realmente y para buscar en los textos bíblicos a ver cuándo esto es que ocurre. Y el único evangelio que habla de esto es el de Juan. Y lo hace con una María al pie de la cruz. Esto se trata de un relato simbólico, netamente simbólico. Porque el Evangelio de Lucas, que es la comunidad a la que pertenecía María, no lo menciona, no dice absolutamente nada de esto, no nombra a María entre las mujeres que están al pie de la cruz. Ella es una militante revolucionaria de la comunidad de Lucas, y lo más probable es que haya tomado conciencia luego de la muerte de su hijo, como le pasó a las madres de Plaza de Mayo, a muchas. Si María hubiera estado al pie de la cruz, Lucas no, que nos la presenta siempre en los textos como una mujer revolucionaria de su comunidad, no lo habría omitido.
Entonces, evidentemente, el texto en Lucas que hace referencia a este hecho, evidentemente es un texto simbólico, netamente simbólico. Entonces, para retomar